Bien, bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a comenzar este Food Talk en donde queremos compartir con ustedes un espacio para hacer actualización sobre legislación nutricional en Colombia. Va a estar acompañando de mi compañera Ana María Gómez. Ana María es nutricionista dietista de la Universidad CES. Está vinculada con nosotros, responsable de los desarrollos nutricionales, enfocado a toda la parte de fortificación con micro y macronutrientes, y también hace su ejercicio de apoyo en vigilancia tecnológica en investigación, nutrición y alimentación para todo el grupo IPF. Con Ana María, de hecho, el año pasado, cuando salió el borrador, el primer borrador de la resolución de etiquetado frontal, hicimos un ejercicio de revisarlo completamente y sometimos nuestros comentarios a consideración del ministerio. Y pues, para quienes no me conocen, yo soy Mauricio Restrepo, soy el director técnico de IPF. Estoy encargado de toda el área técnica de la compañía, soy ingeniero de alimentos, tengo una maestría en nutrición de alimentos con énfasis en alimentación saludable y un doctorado en biociencias, donde el énfasis de investigación fue en deficiencias de micronutrientes. Como les digo, la idea es que compartamos hoy sobre este tema. Vamos a enfocarnos específicamente en 3 puntos: la resolución 2013 del año 2020, que es la que se refiere a todo lo que es alimentos priorizados y los contenidos máximos de sodio; la resolución 810 de este año sobre etiquetado nutricional y rotulado frontal; y la ley 2120 de 2021 o ley de entornos saludables. Siéntanse con la confianza de compartir por el chat sus preguntas, sus comentarios. Eventualmente, de pronto, pues vamos intercalándonos Ana María y yo para contestar por el chat las respuestas, o al final sacaremos un espacio para compartirlas. Nos preguntan por acá si la charla será grabada. Ya Ana María nos acaba de responder. La vamos a grabar y compartir en nuestro canal de YouTube y se les va a enviar la presentación. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, voy a estar compartiendo con ustedes este tema de la resolución 2013 de 2020, que hemos querido nominar Nuevos Horizontes en Contenido de Sodio. Y es una resolución, tal vez no se le hizo mucha publicidad en su momento, y es un reglamento técnico que está definiendo esos contenidos máximos de sodio en alimentos priorizados dentro de la Estrategia Nacional de Reducción de Consumo de Sodio. Una estrategia que es pública, se puede consultar el documento completo en el sitio del Ministerio de Salud. La estrategia proponía todos unos elementos desde 2012 hasta 2021. Digamos que esta resolución viene a la luz pública en noviembre de 2020, como cerrando pues el ciclo de la estrategia, pero entra directamente en esos contenidos máximos. Tal vez algunos de ustedes, al igual que nosotros, participamos en las mesas técnicas que citó el ministerio para definir todo este proceso, en donde las diferentes empresas, quienes estamos en la parte de ingredientes no tanto, pero quienes están en la parte de producción, plantearon sus línea base de los contenidos de sodio, y con base en esto se fueron construyendo todos estos lineamientos que se plantean en esta solución como tal, en esta resolución. Tiene unas definiciones completas, no las vamos a leer absolutamente todas, me quiero enfocar como en las más relevantes. ¿Qué significa para esta resolución un alimento procesado, priorizado por su contenido de sal y sodio? Esto va a quedar alimento procesado que, tanto por el contenido de sodio como por la frecuencia de consumo, le está aportando niveles elevados de sodio en el contexto de una dieta total al organismo. Y la otra definición importante a considerar es: ¿qué es la meta de reducción? Es ese contenido máximo de sodio que van a tener esos alimentos priorizados que se relacionan en el anexo técnico. De hecho, pues para quienes tengan los textos completos de estos 3 documentos, cuando se les envíen las memorias, pues vamos a hacer el ejercicio de enviar desde el área de mercadeo de las compañías, enviarles los 3 documentos completos. ¿Qué dice específicamente en términos de la declaración del contenido de sodio? Básicamente dice que esos alimentos que están priorizados en el presente reglamento van a tener que expresar el contenido de sodio en miligramos por porción. Ahí vamos a mirar cómo lo vamos a tratar de articular con esa resolución 810
¿cierto? Porque la resolución 2013 dice que se debe expresar por miligramos por porción y por porcentaje del valor diario de referencia. Pero más adelante, cuando Ana María esté hablándoles de esos aspectos principales de la resolución 810, vamos a ver que el porcentaje de valor diario de referencia desapareció del etiquetado nutricional, entonces pues hay que hacer unos ajustes. De hecho, la resolución 2013 decía que era según lo estableciera la resolución 333, por eso aparece tachada, porque ya hay una norma nueva que la modificó o la sustituya cuando entre en vigencia en noviembre del próximo año. Pero básicamente a eso es a lo que se refiere. Hay que declarar esos contenidos de sodio. Y la resolución planteó unas metas específicas. La resolución, su fecha de publicación fue el 9 de noviembre de 2020 y plantea una primera meta de reducción a los 24 meses, es decir, 9 de noviembre de 2022 deben estar cumpliéndose esos valores, y otra a los 48, es decir, 9 de noviembre de 2024. El texto de la resolución es relativamente corto, de hecho, donde más tiempo, más espacio del documento se invierte es precisamente en los alimentos priorizados. Incluso hay una parte en donde los define con base en la posición arancelaria. Como este material les va a quedar a ustedes de consulta, lo planteo acá, no voy a leer absolutamente todos los productos, simplemente los quisimos agrupar. Sí, en la tabla, en la resolución aparece una tabla, no en esta agrupación, nosotros quisimos hacer esta agrupación por categorías de productos. Entonces quedaron priorizados ¿quiénes? Las sopas y caldos. Y como para explicarles en qué consisten estos numeritos que aparecen entre paréntesis, cuando les lleguen sus memorias, el primer número es la meta que se debe cumplir para 2022 y el segundo número es la meta para 2024. Entonces, si yo tomara, por ejemplo, mostaza, permíteme, yo activo acá el puntero. Si yo tomara mostaza, quiere decir que para noviembre de 2022, mostaza debe tener un contenido máximo de 817 miligramos de sodio por 100 gramos de producto. Para 2024, ese contenido debe bajar a 600 miligramos. Y así con los demás productos. Entonces vemos que aparecen mayonesa, las salsas de soya con todas sus variantes, las salsas de tomate y derivados con todas sus variantes. En cárnicos solo aparecen estos 6: embutido molido de pollo, chorizo, jamón y emulsionados, mortadela, salchicha y salchichón. También quedaron priorizados en esta resolución los cereales y extruidos, productos de panificación. Entonces, por ejemplo, un pan tajado para 2022 debe tener máximo 487 miligramos de sodio por 100 gramos y para 2024 462. También quedaron productos horneados a base de almidón de yuca, tortillas de maíz. Las grasas y esparcibles solo quedaron mantequilla, margarina industrial, margarina esparcible para mesa y cocina, sazonadores y condimentos, snacks, quesos, queso crema, queso fresco tipo campesino y queso fresco tipo pasta hilada. Por ejemplo, vemos acá los quesos madurados no quedaron en esta categoría. Sardina enlatada y maní con todas sus variantes. Frutos secos, con pasas, con sal, saborizado, dulce, light en sodio, en fin. Entonces, es simplemente tener presente esto, tener presente que ya está corriendo un tiempo para que se hagan esos respectivos ajustes en las formulaciones para poder alcanzar estos niveles que ahorita los vamos a correlacionar con lo que significa ese sello frontal de alto en sodio. Como les decía, el texto de la resolución es relativamente corto. Cuando lo reciban, quienes no lo conocen van a ver que ocupa más espacio las tablas, pero es un material de referencia que es importante que lo tenga. Ahora vamos a hablar de la resolución 810 de 2021, que es la que establece precisamente este reglamento técnico sobre requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir todos los alimentos envasados y empacados para consumo humano, unos sellos con lo que creo que ya nos hemos venido familiarizando. Y le doy la palabra entonces a mi compañera Ana María para que nos hable de esta primera parte de la resolución. Buenos días a todos, muchas gracias, doctor Mauricio. El día de hoy entonces pues vamos a estar hablando pues como de las diferentes resoluciones pues y legislaciones pues de las que nos contó pues Mauricio al principio. Respecto a la resolución 810 del 2021, entonces vamos a comenzar hablando sobre su objeto y su campo de aplicación. Su objetivo es presentarnos el reglamento técnico, tanto las condiciones y requisitos del rotulado nutricional y frontal de advertencia, proporcionando así información clara para todos los involucrados en este proceso, desde fabricantes hasta consumidores.
Y su campo de aplicación entonces será de todos los alimentos para consumo humano, envasados o empacados, nacionales e importados, que se comercialicen dentro del territorio nacional. Sin embargo, hay algunas excepciones pues, dentro de este campo de aplicación. Es muy importante tenerlas en cuenta porque se amplía respecto a la resolución 333 del 2011. Entonces, estas excepciones van a ser las fórmulas infantiles para niños entre 0 y 6 meses, entre 6 y 12 meses y las fórmulas infantiles especiales. Los alimentos para propósitos médicos especiales, los alimentos que se presentan en su estado natural como las frutas, las verduras, los granos, los huevos, los productos de la pesca, la carne, productos de un solo ingrediente que no tienen aditivos adicionales, alimentos con envase de materiales de origen natural, por ejemplo, los tamales, por ejemplo, el quesito de hoja, las infusiones de hierbas y frutas de té, el té descafeinado, el té en sus presentaciones, siempre y cuando no contenga ingredientes añadidos. Alimentos a granel, alimentos utilizados como materia prima para la industria que no se venden directamente al consumidor. Especias y condimentos vegetales a los que tampoco se les ha añadido sal o sodio o otros aditivos que contengan sodio, grasas o azúcares añadidos. Adicionalmente se nos presentan entonces unas excepciones al rotulado frontal de advertencia. Recordemos que son dos conceptos diferentes, el etiquetado nutricional es el mismo con cambios que vamos a ver más adelante, pero el rotulado frontal de advertencia van a ser estos sellos específicos que vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, las excepciones para este rotulado frontal de advertencia van a ser la sal yodada y fluorizada y los océanos de la sal, los alimentos envasados que no se les haya adicionado ni sal, ni sodio, grasas y azúcares, y las bebidas hidratantes. Adicionalmente, se nos presenta una excepción muy particular, que es la carne cruda envasada, pero a la que se le han añadido otros condimentos, la que conocemos comúnmente como marinada. Estos condimentos deben, pues para entrar dentro de esta excepción, debe contener sal o sodio y se debe declarar el contenido de sodio para el empaque o envase de este tipo de productos. Cuando este contenido de sodio sobrepase los niveles máximos de los que vamos a hablar, entonces se deberá pues, incluir el sello frontal de advertencia y se ya contaría esta pues como la excepción a la que hacen referencia. También para todas estas excepciones se puede hacer de forma voluntaria como la declaración de las propiedades nutricionales. Sin embargo, cuando se vaya a hacer esta declaración voluntaria, se debe tener en cuenta todas las normas de este reglamento técnico. Vamos a analizar también las definiciones, como lo hizo Mauricio con la resolución del sodio. No las vamos a ver todas tampoco porque son muchas y son muchas muy similares a la resolución 333 del 2011. Sin embargo, sí hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, se incluye la definición de azúcares añadidos, como sinónimos azúcares adicionados o agregados. La definición nos dice que son estos azúcares, los monosacáridos y los disacáridos, los que están contenidos en jarabes, los presentes en la miel naturalmente, los concentrados de jugos de frutas o vegetales, y no incluyen los azúcares intrínsecos de la leche, de las frutas, de los vegetales y los carbohidratos no glucémicos. Este término es muy importante, es una nueva definición también que nos incluyen en la resolución. Son aquellos carbohidratos que sí se digieren, pero que no van a generar un cambio en el nivel o generan un cambio mínimo en el nivel de glucosa en sangre, que esto es el índice glicémico como se conoce pues como en el ámbito de salud. El índice glicémico específico para considerarse como un carbohidrato no glucémico es máximo 15 y este debe ser completamente demostrable. Entonces entran como algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a partir de estas definiciones, por ejemplo, la lactosa y la fructosa que están contenidas naturalmente en la leche, en las frutas y en los vegetales no van a contar como azúcares añadidos, y algunos azúcares raros, por ejemplo la alulosa, al ser no glicémicos, es decir, que no aumentan el nivel de azúcar en sangre, tampoco se va a contar como azúcar añadido, es decir, un producto que contenga en su reemplazo de azúcar alulosa no se va a contar como azúcar añadido. Sin embargo, a partir de estas definiciones entra a jugar un dilema, lo que nosotros les quisimos presentar como un dilema, porque realmente se genera una confusión entre las
Entre las definiciones de lo que son azúcares totales, azúcares añadidos, carbohidratos totales, carbohidratos no glicémicos. Por ejemplo, la maltodextrina. La maltodextrina es un polisacárido y como lo podemos ver en esta tablita que les presentamos, altera el nivel de glucosa en sangre, es decir, su índice glicémico es mayor a 15, es mucho mayor a 15, entonces es un carbohidrato glicémico. Sin embargo, se encontraría por esta razón en dos definiciones diferentes. Eso crea un dilema y eso crea pues como las cositas que vamos identificando de la resolución a las que todavía le falta claridad. Otras de las definiciones que nos presentan como nuevas es la del rotulado o etiquetado frontal de advertencia, del que les venía hablando, del que vamos a hablar pues mucho en esta presentación. Es este sello que nos va a decir alto en algunos nutrientes críticos para la salud pública, porque se ha identificado que son estos nutrientes los que tienen relación con diferentes trastornos de salud, especialmente las enfermedades no transmisibles, que son estas, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, entonces se considera necesario hacer como el uso de una advertencia en el etiquetado, en el envase, en el empaque, que nos haga la claridad de que el producto es alto en estos nutrientes críticos. Y la definición de sello positivo también es una definición nueva, es un logo de visto bueno, lo podrán poner voluntariamente los fabricantes de productos que cuenten con criterios específicos, también los vamos a ver, que se consideran como saludables, es decir, el producto se considerará como un producto saludable y este sello entonces nos dará a entender a los consumidores que es un producto como apto pues como para la salud, ¿cierto? En definiciones, entonces también vamos a pasar del valor diario de referencia de los nutrientes al valor de referencia de nutrientes. Y este a su vez se va a dividir en dos partes. El valor de referencia de nutrientes, necesidades, es decir, las necesidades de los nutrientes normales de toda la población, y los valores de referencia de nutrientes relacionados con las enfermedades no transmisibles, que era de las que les venía hablando. Se determinan entonces que estos nutrientes son el sodio, el colesterol, la grasa saturada, las grasas trans y los azúcares añadidos. Para eso se determinan entonces unos valores muy específicos que nos van a determinar cuál es la referencia de la que debe consumir pues como el nutriente diariamente. Nos presentan entonces también en la resolución las prohibiciones generales del etiquetado nutricional. No cambian mucho respecto a la 333, pero es importante mencionarlas y sí se añaden algunas. Está prohibido entonces, por ejemplo, que se promueva el consumo excesivo de cualquier alimento, que se sugiera que el alimento proporciona habilidades extraordinarias, por ejemplo, que el Red Bull da alas, que indiquen que de cualquier forma que el alimento es apto para tratar o curar o para aliviar cualquier enfermedad o trastorno fisiológico, que el alimento o el envase, el etiquetado de propiedades nutricionales o de salud que no estén basadas en evidencia científica, que las asociaciones médicas o de salud avalen productos alimentarios con fines de publicidad y mercadeo, no es poco ético tanto pues como para el producto alimenticio como para las asociaciones médicas. Afirmar que puede sustituir cualquiera de los tiempos de comida principales, es decir, que un alimento puede sustituir tanto el desayuno como la cena como el almuerzo, y que sea contrario a los hábitos alimentarios saludables establecidos. Ahora entonces vamos a ver cómo se realiza la declaración de nutrientes. En la tabla nutricional específicamente va a haber un cambio muy específico, muy importante respecto a la 333 del 2011, que es que desaparece el porcentaje de valor diario de referencia. Es decir, ese es ese porcentaje que nos decía dentro de una dieta de 2.000 calorías, cuánto aporte tenía ese nutriente, ¿cierto? En cambio, van a aparecer dos columnas que son cuánto aporta el nutriente por 100 gramos del producto y cuánto aporta por porción. Este cambio es muy importante porque le va a permitir al consumidor de una forma muchísimo más fácil hacer comparación entre productos, porque no importa el producto, si te presentan por 100 gramos de producto, vas a saber cuál aporta más de cada nutriente, cuál aporta menos de cada nutriente, ¿cierto?
Para estas declaraciones de nutrientes, entonces se nos presentan unas cantidades que son no significativas, es decir, cuando el alimento tenga menos de estos valores establecidos de cada nutriente, entonces se puede presentar como que no contiene grasa total o no contiene proteínas o no contiene lo que sea, el ejemplo que sea, se debe utilizar esa leyenda, no contiene o no, o se utiliza como la palabra cero o el número cero. Entonces, para la grasa total, proteínas, fibra dietaria, azúcares totales, carbohidratos totales, por debajo de 0.5 gramos por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto, entonces se considera como no significativo. Para la grasa saturada y las grasas trans, por debajo de 0.1 gramos por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto, entonces se considera como no significativo. Para el colesterol y el sodio, por debajo de 5 miligramos, y para las calorías, por debajo de 4 kilocalorías. El número de porciones, entonces, como lo vimos en la tabla nutricional, es muy importante, se convierte pues, en un referente para el consumidor de cuánto debe consumir del producto, pues como en una sola porción, debe estar declarado junto al contenido neto en la cara principal de la exhibición del alimento. El contenido neto también es el que determina pues como si se presenta el producto en gramos o en mililitros, dependiendo ya si es pues de un producto sólido o líquido. Y también se nos presenta que en productos reconstituidos, nos dice la resolución, el fabricante es el que va a dar como las recomendaciones de consumo, y a partir de ese producto reconstituido entonces se podrán declarar dos tablas nutricionales, pues por decirlo de alguna forma, donde se presente con diferentes líquidos para su reconstitución. Un ejemplo, en un producto que se pueda reconstituir en agua y en leche, entonces deberá tener pues como todas las declaraciones correspondientes. A mí me gustaría hacer también la precisión, la resolución no permite así, sino que ya por efectos de diseño estaríamos incorporando demasiadas columnas. Ya es casi que criterio del fabricante que quiere incluir toda esta información, pero sí la idea es que se conserve, que la información se esté dando con base en el alimento reconstituido. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar analizando la tabla nutricional. Van a haber unos nutrientes de declaración obligatoria y unos nutrientes de declaración opcional. Los nutrientes de declaración obligatoria van a ser las calorías, la grasa total, las grasas saturadas, las grasas trans, los carbohidratos totales, la fibra dietaria, los azúcares totales, los azúcares añadidos, la proteína, el sodio, la vitamina D, el hierro, el zinc, la vitamina A y el calcio. De los nutrientes de declaración obligatoria respecto a la resolución 333 salen las calorías de la grasa y el colesterol, y se incluye el zinc. El zinc es uno de los nutrientes más importantes en salud pública en nuestro país, es uno de los que muestra más prevalencia de deficiencia. Para los nutrientes de declaración opcional, entonces están las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas, la fibra soluble e insoluble, los polioles, el colesterol y el potasio. Adicionalmente, para estos micronutrientes que vemos en la parte de abajo, entonces cuando aportan menos del 2% del valor de referencia de nutrientes, entonces no es obligatoria su declaración. Sin embargo, sí se debe hacer la leyenda de que no es fuente significativa de este y este. Entonces, cuando un fabricante quiera declarar algunos otros micronutrientes que aporta su producto, lo puede hacer opcionalmente, lo puede hacer pues como siguiendo las mismas recomendaciones. Como les dijo mi compañero Mauricio, entonces estas memorias pues les van a quedar a ustedes, todas estas tablitas pues van a estar a su disponibilidad. Por eso es que no estamos leyendo todo esto, por eso van a ver algunas diapositivas con mucha información, pero esto no significa que la vayamos a leer todas, simplemente es con ayuda pues como para que ustedes les queden estas diapositivas y vamos a analizar algunas cositas. Entonces en estos valores de referencia de nutrientes, que eran los que les estaba explicando, que cambia los valores diarios de referencia. Entonces hay algunos cambios pequeños, por ejemplo, se agrega, pues se incluye un valor de referencia de nutrientes
de las calorías, de la grasa total y de los carbohidratos para los menores de 4 años que no estaban establecidos previamente. Hay algunos cambios pues que no son como demasiado significativos mencionarlos, pero les van a quedar pues como estas tablitas. En los micronutrientes también hay algunos cambios ligeros, pues no hay muchos cambios muy grandes, entonces es como para representarles estos cambios en comparación a la resolución 333. Estos sí los vamos a discutir un poco. Estos son los valores de referencia de nutrientes, los que están relacionados con las enfermedades no transmisibles, de las que ya conversamos, que son, aunque son enfermedades multifactoriales, se demuestra y se tiene en cuenta que son enfermedades que tienen muchísima relación con la alimentación, con los hábitos alimentarios. Entonces, estos nutrientes van a ser la grasa saturada, el colesterol, el sodio, la grasa trans, los azúcares añadidos. Se establecen los valores tanto para menores de 4 años como para los mayores de 4 años y adultos. Notan, hay una disminución en el contenido de sodio. La 333 ponía como un tope de 2.400, aquí ya estamos hablando de 2.000 miligramos. Bueno, siguiente vamos a ver las declaraciones de los nutrientes, cómo se pueden hacer estas declaraciones de estas leyendas que ya conocemos, ya se nos han presentado en la resolución 333, donde se puede declarar que un nutriente dentro del producto específico es excelente fuente o es buena fuente o es libre de cuando haya pues como un nutriente o cuyo objetivo sea más bien reducirlo y no tener pues como mayor contenido. Hay cambios muy grandes en esta parte. Por ejemplo, en la 333 en excelente fuente, para todos los nutrientes se decía que debía ser mayor del 20% del aporte del valor diario de referencia. En cambio, en esta resolución se nos presenta por cada uno de los nutrientes las especificaciones que debe tener, tanto por 100 gramos como por 100 mililitros cuando el producto es líquido o por porción. También, por ejemplo, para los omega 3 son especificaciones mucho más detalladas y son pues como ya cosas pues como de que debe tener en cuenta el fabricante, ¿cierto? En buena fuente, entonces también en la 333 se nos presentaba que debía ser de un 10 a un 19% del valor diario de referencia para todos los nutrientes. En cambio ya se nos presenta por cada uno de los nutrientes. Para libre de, entonces hay algunos nutrientes que son específicos, que es la recomendación es a disminuir su consumo. Entonces los productos que van a tener estas leyendas de libre de, no contiene, no tiene, cero, exento de, etcétera, entonces podrán declarar pues como estas propiedades. Cuando el alimento entonces es naturalmente libre de, se debe hacer la declaración. No se puede hacer pues como una declaración de engaño, porque sería un engaño al consumidor cuando el alimento es naturalmente libre de y se hiciera pues la recomendación como si no fuera natural. Para bajo en, entonces son las mismas recomendaciones, también para los mismos nutrientes, pues que su recomendación es bajarla. Para muy bajo en solo se puede para el sodio y la recomendación, pues la declaración es por debajo de 40 miligramos por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto. La declaración de magro o extra magro está específica pues como para las carnes o pescados y se debe cumplir todos los 3 criterios pues como de cada una de las declaraciones. No es que si cumple uno ya se puede hacer la declaración, deben ser todos los 3 criterios. Y para la declaración de fortificado con, entonces se debe tener en cuenta que debe ser de un 20 a un 100% del valor de referencia de nutrientes, y esto tiene unas razones de ser pues como muy específicas. Las fortificaciones de los micronutrientes cuando se hacen pues como de manera exagerada o elevada pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Recordemos que las vitaminas liposolubles y algunos minerales se acumulan en el cuerpo y no es recomendable porque pueden tener efectos perjudiciales. Entonces se debe tener en cuenta los límites superiores establecidos en la resolución 3803 del 2016 y siempre tener en cuenta que no se debe utilizar
la declaración pues de fortificación para inducir error o engaño al consumidor. Para la declaración de reducido en, se va a hablar de una diferencia absoluta mínima o de una diferencia relativa mínima. La relativa será de un 25% respecto al alimento original comparado. Recordemos que esta es una declaración comparativa respecto a otro producto de la misma marca o pues sí, que tenga pues como unas características especiales. Entonces, o el 25% o la diferencia absoluta mínima de acuerdo pues como con cada uno de los nutrientes. El término light también tiene sus cambios, únicamente se va a poder utilizar para reducido en calorías. Ahora vamos a pasar a mirar las declaraciones de propiedades en salud. Son diferentes a las propiedades que acabamos de ver porque son ya específicas como leyendas que vamos a ver un poquito más adelante, pero deben tener unos requisitos muy importantes para poder hacerlas. Deben estar basadas en evidencias científicas suficientes, deben permitir al público entender la información proporcionada, la cantidad del alimento que se debe consumir para lograr pues como obtener el beneficio que se está declarando debe ser razonable dentro de una dieta normal. Si hay otros factores se deben enunciar, entonces por ejemplo el ejercicio regular y el consumo de calcio. El nutriente que se está haciendo la declaración debe ser o excelente o buena fuente de, o en su defecto, cuando es, por ejemplo, el sodio, entonces reducido, bajo o libre de. Se deben tener disponibles los métodos analíticos para cuantificar el nutriente específico del que se está declarando. El alimento debe cumplir con los niveles que son descritos por la evidencia científica que proporcionan un beneficio para la salud. No se puede adicionar como al azar o en cualquier proporción. Se debe respetar pues como la evidencia científica que hay al respecto. Siempre se deben hacer las declaraciones en forma condicional, puede, podría, contribuye a, y la información debe ser pues completa, verdadera, no confusa ni engañosa, y en conformidad con lo que nos establece este reglamento. Existen 3 diferentes tipos de declaraciones en salud, las vamos a analizar en este momento. La primera es la declaración de la función de los nutrientes, es decir, describe las funciones normales que tienen dentro del cuerpo humano y van a ser pues como las funciones que están ya completamente comprobadas. Entonces, por ejemplo, el calcio contribuye a la formación de huesos y dientes fuertes. El alimento X es una buena fuente del calcio dentro de una alimentación completa. El segundo tipo de declaración en salud son otras declaraciones de propiedades de función. Entonces van a hablar de otras funciones más específicas, beneficios específicos que tiene su consumo dentro del cuerpo humano. Entonces dentro de este nos van a hablar específicamente de 2. Este es otro cambio respecto a la resolución 333. Solo nos van a mencionar las declaraciones que relacionan el consumo de probióticos con una mejor función digestiva, las declaraciones de propiedades de salud que relacionan el consumo de prebióticos con una mejor función intestinal. Solo se incluyen estas 2 y se incluyen pues como los requisitos técnicos que se deben tener para poder hacer las declaraciones. El tercer tipo de declaración en salud es las declaraciones de propiedades de reducción de riesgos de enfermedad. Entonces van a hablar de la relación del nutriente entre la salud y la dieta, entonces son ya muchísimo más específicas. Por ejemplo, la declaración que relaciona al consumo del ácido fólico con los defectos del tubo neural, pero es muy importante que tengamos en cuenta que en esta resolución hacen un cambio muy grande y es que no enuncian las posibles declaraciones que se pueden hacer de este tipo específico. Salen del listado, pues como las declaraciones que se pueden hacer, es algo que notamos y tampoco establece pues como cuáles son los reglamentos o cuáles son las otras resoluciones a las que se puede dirigir pues como el fabricante para hacer este análisis de cuáles sí puede declarar. Es por eso pues como que nos llamó mucho la atención que enuncian al final pues como de la autorización de otras declaraciones de propiedades en salud que se pueden remitir las personas a las actas de la sala especializada en alimentos y bebidas del INVIMA del número 4 y número 13 del 2017,
donde nos dicen que hay 6 entidades pues como internacionales que ya tienen unas declaraciones establecidas, que son la FDA, Mercosur, la Unión Europea, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y el ICBF. Cuando una declaración que un fabricante quiere hacer está en 2 de esas 6 entidades, entonces el fabricante puede hacer la declaración. Sin embargo, solo nos van a hablar de las propiedades de salud relacionadas con función de nutrientes, pero no dice nada de las declaraciones que están relacionadas con la reducción de riesgos de enfermedad. Es decir, hay un vacío completamente en esta nueva resolución. Hace falta claridad sobre las declaraciones de reducción de riesgos de enfermedad. Por último, en declaraciones en salud vamos a ver las prohibiciones, vamos a ver que son muy similares a las prohibiciones generales del etiquetado nutricional. Entonces nos dicen que no debe sugerir que el alimento por sí solo es suficiente para la alimentación diaria, no debe promover su consumo excesivo ni ser contrarias a los buenos hábitos alimentarios. Cuando un producto cuente con uno o más sellos frontales de advertencia, no podrá realizar declaraciones sobre ese nutriente específico del sello. Cuando un producto cuente con uno o más sellos frontales de advertencia, las declaraciones se deben hacer en la cara del empaque, donde esté la tabla nutricional, generalmente es la cara posterior. No se permite cuantificar el grado de reducción del riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que un producto diga que va a reducir un 50% el riesgo de enfermedad cardiovascular, totalmente prohibido. No debe generar dudas sobre la inocuidad y calidad de alimentos similares. Tampoco debe implicar de ninguna forma que es curativo, ni medicinal, ni terapéutico. Está prohibido el uso de palabras que hagan referencia a la salud, o sea, saludable, salud, salubre, saludablemente, etcétera. Y de igual forma, palabras pues, o términos que hagan referencia a alimentación o nutrición completa, que sea nutrición balanceada, alimento completo, nutrición completa, etcétera. Muy bien, en aras del tiempo, la siguiente parte corresponde como a la estructura general de las tablas nutricionales. Como les decíamos, se los vamos a dejar acá para sus memorias, para que puedan acceder a ellos. Y la idea es compartir, un segundo acá, pasar a compartir con ustedes los diferentes asuntos que tienen que ver con el rotulado frontal. Pero antes, yo los quiero invitar a que hagamos un ejercicio interactivo. Entonces, permítame un segundo. Les voy a poner una dirección a la que deben acceder en el chat. Ahí está en el chat, van a ver, entran a www.menti.com. Y van a ingresar el código, cuando entren a menti.com, van a ingresar el código 13261455. Y les aparece esta pregunta: si actualmente está elaborando productos alimenticios, ¿con cuál de las siguientes posiciones se identifica más? Voy a reformular todos mis productos para que no salgan con sellos frontales. No voy a hacer modificaciones a mis productos, seguirán saliendo con sellos frontales. Aún no he decidido qué acción tomar, todo depende del impacto en costos y de la parte sensorial. Entran, me dicen acá que no hay enlace, entran, se los pongo en el chat, www.menti.com. Perdón, un segundo, ya lo cambio. Ya, permítanme un segundo, ya se los envío. Ahora sí. Entran a menti.com, entran al código 13261455, ahí les aparece el pantallazo. Cuando manden la primera pregunta, el sistema les va a decir que van a esperar una segunda pregunta. Esperemos un momentico que nos aparezcan acá las opiniones, analizamos algo y pasamos a la siguiente pregunta. Bien, vamos que está como pareja la cosa, entre voy a reformular y aún no he decidido qué acción tomar.
Bien. Hacemos la pregunta porque realmente cuando hemos entrado a analizar casos puntuales, hay productos que definitivamente por las exigencias de lo que implica hacer este cambio, realmente van a implicar cambios sustanciales desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista de los costos, ¿ya? Y definitivamente sabemos que va a haber productos que no va a ser posible que les eliminen el sello frontal por sus mismas características. Y vemos que va tomando fuerza la última pregunta, también depende del análisis que se vaya haciendo, pues habrá quienes decidan eliminar uno o dos sellos nada más. Nosotros hemos hecho ejercicios con productos del mercado y nos damos cuenta que hay productos que tendrían que salir con los 3 sellos, pues habrá quienes por la reformulación del producto opten por eliminar uno o dos de ellos nada más. Es una situación pues que aparentemente 18 meses es mucho tiempo, pero sabemos que en cuestión de desarrollo, más cuando ya vamos a cumplir el segundo mes de haber sido sancionada la resolución, sancionó el 16 de junio, ya nos quedan entonces 16 meses para poder implementar todos estos cambios. ¿Ok? Y bien, la siguiente pregunta es esta. Como consumidor, ¿tendrá en cuenta la presencia o ausencia de sellos frontales para elegir sus alimentos? Sí, no, o depende del número de sellos que tenga el producto. Y esto es porque también hemos visto que en algunos países, por ejemplo, el impacto no ha sido tan fuerte como se esperaba directamente desde el planteamiento de la ley. Hay quienes, lo he escuchado, pues personas que en otros países que dicen, no, es que yo consumía el producto, ahora vi que viene con sellos, pues voy a mirar el otro que no los tiene, me sigue gustando más el anterior. Entonces es una cuestión que desde el punto de vista del consumidor hay diferentes posiciones al respecto. Acá vemos que la mayoría ha contestado que sí va a tener en cuenta esa presencia o ausencia de los sellos frontales. Luego va a depender del número de sellos. Probablemente pues quienes tengan más crítica la situación de consumo de sodio pues evitarán los alimentos altos en sodio. Muy bien, muchas gracias por su participación, pues yo la paso acá para que voy a regresar a la presentación. Bien, ¿en qué consisten los sellos frontales de advertencia? Entonces, nos están hablando de que hay unos límites de contenidos de nutrientes. Bueno, nutrientes críticos, sí, hay quienes lo llaman antinutrientes, pero hablemoslo como nutriente crítico, que son sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas. Se hace una diferenciación muy clara entre los límites para cuando el alimento es sólido, para cuando el alimento sea líquido. ¿Quién o cómo se va a asumir el criterio de si el alimento es sólido o líquido? Dependiendo cómo se declare en el empaque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usualmente todos los productos que sean bebibles, su contenido neto va a estar en mililitros, entonces se van a regir por la columna de líquidos. Los productos sólidos, su contenido neto viene en gramos, entonces se van a regir por la columna de gramos. Pero hay productos que quedan como en un intermedio. Por ejemplo, un producto cuchareable. Hay quienes declaran el contenido de productos cuchareables, por ejemplo, un yogur griego, en mililitros. Entonces se va a regir por la columna y por los límites establecidos para líquido. Si lo están declarando por gramos, lo tienen que hacer por la columna de sólidos. Estos son los 3 sellos. Creo que ya la mayoría conocen esa estructura de los 3 sellos. Como nos dijo Ana María, se deben ubicar en la parte superior derecha de la cara frontal de la etiqueta. Esta resolución, y ahorita vamos a ver los posibles conflictos que pueden ocurrir con la ley 2120, esta resolución dice que no se puede utilizar otro formato de etiquetado frontal, no se puede cambiar la forma, no se puede cambiar el texto, ni el tipo de letra, ni el dibujo. Estos son los 3 que nos quedaron ahí presentes. El alimento, también, como lo dijo Ana María, cuando cumpla con todos esos criterios técnicos, aquí tienen que ser los 3. O sea, aquí no es uno de los 3. Los 3 estrictamente va a poder llevar este sello positivo. También debe cumplir con el requisito de que el primer ingrediente en el listado no puede ser sodio
o un aditivo con sodio, no sé, que en la lista de ingredientes lo primero que aparezca sea un fosfato de sodio, no va a poder cumplirlo, tampoco ni que sea grasas o azúcares. Y muy importante, productos que utilicen edulcorantes no van a poder llevar este sello positivo. Hay unas preguntas que alcancé a leer en el chat mientras hablaba Ana María, que de pronto tocan con esto, las vamos a solucionar al final. Como siempre, si no alcanzamos a responderlas todas por el tiempo, nosotros elaboraremos un documento que se compartirá igualmente con las memorias. ¿Cuál es la vigencia de esta resolución 810? 18 meses. Entonces, fue sancionada el 16 de junio de 2021, va a entrar en vigencia el 16 de diciembre de 2022. O sea, estamos en un periodo de transición en este momento. En este momento sigue vigente la resolución 333, claro está, pero ya empieza todo ese proceso de transición para poder tener cambios de empaque, cambios de etiqueta, reformulación de productos, porque es claro, quienes no deseen hacer reformulación del producto y estén obligados a poner el sello, pues van a tener que hacer un cambio de empaque. Quienes quieran hacer reformulación para mantener el sello, pues están en ese proceso completamente de todo el ajuste que se quiere. Muy bien, y por último, la muy esperada Ley 2120 de 2021, el nombre propio como tal de esa ley es Ley de Entornos Saludables, pero en redes sociales y en todas partes la denominan Ley Comida Chatarra. No creo que sea el mejor nombre para esta ley, pero así fue como se promocionó mucho, pero mal llamada Ley Comida Chatarra. Es la ley por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir esas enfermedades no transmisibles que mencionó Ana María, adoptándose otras disposiciones. En el marco jurídico, recordemos que la ley nos dice lo que debe hacerse y luego empieza la reglamentación de la ley que se hace usualmente vía decretos o vía resoluciones, ¿sí? Entonces vamos a ver como algunos principales aspectos. Quise traer esto acá, eliminé los autores de estas publicaciones para no generar ningún tipo de conflicto. No son publicaciones oficiales, son publicaciones en redes sociales o en blogs, pero los quise traer por algo muy importante. Bueno, primero, pues un medio de difusión dice efectivamente, perdón, la denomina así, la Ley Comida Chatarra, sancionada por el presidente Duque. Nos dicen por acá, o sea, reconocen el esfuerzo de quienes lo impulsaron, pero traje esta que muestro acá para hacer alusión a lo que puede generar en términos de confusión. El sello aprobado por la resolución 810 es el circular que les mostré. Quienes están promoviendo toda la ejecución de la reglamentación de la resolución 2120 presionaron mucho por este tipo de sello octogonal. Vamos a esperar a ver qué pasa. De hecho, hay quienes ya están diciendo que al haberse sancionado la ley 2120 hace que la resolución 810 sea obsoleta. Entonces podría, y esto es una interpretación muy personal, podría haber algún tipo de ajuste a la resolución 810, porque los argumentos es que se debería adaptar al modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Bajo este enfoque hay quienes argumentan que la resolución 810 no tiene suficiente evidencia científica para soportar lo que está pidiendo y eventualmente hay voces que quieren solicitar una derogación inmediata de la resolución 810. Miremos los aspectos más importantes de la ley 2120. Dice que los comestibles hoy van a ser clasificados de acuerdo al nivel de procesamiento, pero no define ese nivel. O sea, no define qué es un alimento mínimamente procesado, procesado o ultraprocesado. Y la ley no define cuáles son esos nutrientes críticos. La resolución los fijó en 3: sodio, azúcar añadido y grasa saturada. La ley no lo hace. La ley pide que, de acuerdo con evidencia científica disponible, el ministerio va a tener que hacer eso, ¿sí? Me disculpan que ponga todo este texto aquí tan denso, pero simplemente es para hacer llamado también que la misma ley habla de nutrientes críticos, insisto, no se han definido cuáles son esos nutrientes críticos. La ley dice que el Ministerio de Salud va a reglamentar, una ley sancionada el 30 de julio, va a reglamentar forma, contenido, figura, proporción, símbolos, en fin. Esto entraría en contravención con una resolución sancionada un mes y medio antes, el 16 de junio, que ya está diciendo que el sello debe ser circular, que debe ser de esta forma y de estos colores, ¿sí? Hago este comentario simplemente para que entendamos que podríamos esperar algunos ajustes o simplemente una ratificación del Ministerio de Salud que dice que la resolución 810
reglamenta este texto. ¿Listo? Pues nuevamente, por allá dice, los productos comestibles, bebibles típicos, artesanales, mínimamente procesados, pero no tenemos ningún texto formal todavía que nos defina qué es un alimento mínimamente procesado, ¿cierto? Y entonces traigo esto que yo quise denominar como un bonus track y es, bueno, todo este alboroto, ¿en qué se respalda? En el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, plantea unas estrategias para definir políticas impositivas. No sé si han notado, ya hay mucha publicidad que entonces están hablando de hacer presión sobre impuestos a ciertos alimentos. Listo, parece ser que ya la siguiente campaña va a ser, ahora que tenemos esta ley de entorno saludable sancionada, empezar a proponer que una de las formas de reglamentar esta ley sea por definición de algún tipo de impuestos a alimentos. Son estrategias que propone la OPS también para etiquetas de advertencia en el frente del envase, restringir lo que ellos llaman el consumo de alimentos malsanos para los niños y reglamentar los alimentos en el entorno escolar. Nuevamente, dejo el texto completo porque ustedes lo van a consultar. Este modelo de perfil de nutrientes sí define qué son alimentos sin procesar, qué son alimentos mínimamente procesados. Entonces ya vemos acá mínimamente procesados son los ingredientes culinarios, los platos recién preparados, ¿sí? Los alimentos sin procesar son los obtenidos directamente de la naturaleza, como tal, sin ningún tipo de modificación. Los productos procesados ya son los que tienen algún tipo de modificación, pero son muy simples, ¿cierto? Tendrán máximo 2 o 3 ingredientes concentrados, los enlatados, otros productos horneados, los quesos, los panes entran en esta categoría, pero la más crítica es la de ultraprocesado, porque aquí ya sí entran todos estos que ven acá, snacks, galletas, helados, todos los productos cárnicos, yogur, las bebidas lácteas, es decir, cuando se reglamente lo que pedía la ley 2120 de que los alimentos ultraprocesados, todas estas categorías van a entrar acá. Nosotros, IPF Essential, ante esta realidad, pues este ejercicio académico que estamos haciendo acá es para que nos vean como sus aliados estratégicos, quede claro que los podemos acompañar en todos sus procesos de desarrollo. Por un lado, frente al cumplimiento de la resolución 2013, esa que es obligatoria, hacer esos ajustes de sodio para 2024 y 2022 y 2024, ¿ok? Y para esta que es, digamos, medio opcional, quienes quieran eliminar sello también van a tener que hacer sus modificaciones, que nos vean como aliados estratégicos para sus procesos de reducción de azúcar. Nuestras líneas SupraSuite y VitalSuite son las que están enfocadas en eso. Y cuando hablamos de reducción de azúcar, tenemos 2 frentes de trabajo. Uno, solo edulcoración, es decir, solo sustituir azúcar como tal. Entonces, estamos en capacidad de desarrollar o entregar ya soluciones que tenemos desarrolladas de acuerdo a la necesidad. Si quiero trabajar solo con edulcorante natural, diferentes perfiles de stevias, monfruit, alulosa, que ya vimos que haciendo un azúcar no va a contar como azúcar añadido. Eso es algo importante de lo que interpretamos con la resolución. Taumatina y eritritol. Si quiero que mi solución sea artificial, sucralosa, cesulfame K u otros polioles diferentes al eritritol, y moduladores de sabor, o sea, tener esa capacidad con moléculas, con productos especiales que nos pueden ayudar a incrementar esa percepción de dulzor, casi que en términos de grados Brix, sin necesidad de que estemos aportando azúcar. Y como sabemos que sustituir azúcar no es solo por efecto de dulzor, sino que eso también le apunta a la parte de textura, pues tenemos la capacidad de desarrollar, o ya soluciones desarrolladas, que integran, además de los edulcorantes, en la vía que hayan escogido, natural o artificial o mezclas entre ellos, otros agentes, otros ingredientes que nos ayuden como fibras, digamos hablando de inulina, maltodextrina resistente, goma hidrolizada, algunas gomas, ciclodestrina, almidones nativos y modificados, que nos mejoren esa textura cuando estamos nosotros retirando azúcar. En la misma línea, nuestras Supramix SR y Vitalmix SR son nuestras líneas para reducción de sodio. Aquí lo atacamos por 3 frentes. Sustitución de sal específicamente, soluciones que integren cloruro de potasio, cloruro de magnesio con moduladores de sabor. Sustitución de otras fuentes de sodio. Sabemos que sodio no es solamente sal,
¿cierto? Vemos listados de ingredientes en donde hay una cantidad de componentes cuyo apellido es sodio, entonces poder entregar soluciones integrales con fosfatos para cárnicos, para lácteos o para panificación, fosfatos que no sean de sodio, principalmente de potasio. Soluciones conservantes para sustitución de lactato y acetato. Tenemos soluciones naturales, tanto en ingredientes como en proceso. Contamos con la posibilidad de ofrecer el servicio de procesamiento por altas presiones, HPP, que estamos eliminando conservantes, entonces es una forma de sacar ese benzoato de sodio que aparece en muchas formulaciones. También para poder sustituir antioxidantes como el eritorbato, soluciones naturales de antioxidación. Y al igual que el azúcar, sacar sodio o sacar sustancias o componentes que aporten sodio implica que se nos va a afectar la textura, que se nos va a afectar el mouthfeel, el sabor, incluso la actividad acuosa que está relacionada con vida útil, pues tenemos opciones para poder entregar moduladores y otros. Y en la línea de reducción de grasa, Supramix FR y Vitalmix FR son nuestras soluciones, igual, solo sustitución de grasa, entonces ingredientes, soluciones integrales que le aporten basadas en fibras, en almidones nativos y modificados, u otro tipo de hidrocoloides como alginatos y ciclodextrina, e igual, sustituir grasa es afectar textura y afectar sabor también. O sea, no neguemos que la grasa le aporta unas notas de perfil sabor muy características a los alimentos que eventualmente nosotros podemos ayudarles para mejorarlos con concentrados naturales de bajo aporte de grasa, con emuladores de notas grasas y con moduladores de sabores. Con esto entonces damos fin a esta presentación. Voy a mirar algunas de las preguntas, cómo estamos a ver para poderlas contestar. Permítanme un segundo. Yo las voy a buscar acá. Nos habían preguntado. Bueno, esta la alcancé a contestar, que si la norma 2013, o sea, la de sodio, aplica solo para alimentos que van directamente al consumidor y estén dentro de esa clasificación, sí. O sea, cuando ustedes lean el texto, van a ver una tabla de alimentos priorizados con los dos niveles que están y alimentos que van directamente al consumidor, para consumo directo, para reconstituir. En el caso, por ejemplo, de las sopas instantáneas, también va a estar aplicado. Nos preguntan si hay regulación para el atún. En esa 2013, no. En esa 2013, en enlatados, solo apareció sardinas. La panela, nos preguntaban por la panela. En las excepciones que mencionó Ana María, no aparece la panela. Pero más adelante en la resolución 810, cuando se mira si se quisiera dar el claim de sin azúcar añadido, son muy claros en decir que es productos a los que no se les hayan añadido glucosa, fructosa, maltodextrina. Aparece la maltodextrina, o sea que este nos viene como a solucionar un poquito esa diapositiva que decía Ana María del dilema del azúcar añadido. Si yo quiero declarar sin azúcar añadido, no puede llevar maltodextrina. O sea que para efecto de esta resolución, la maltodextrina sí se considera como tal y la panela también aparece ahí. Nos preguntaban, ¿no entran alimentos que son para uso industrial, que están clasificados como alimentos priorizados? Bueno, digamos que esta pregunta específicamente, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de las salsas que se utilizan realmente como un producto que va para uso industrial, lo que se va a utilizar como materia prima, no está obligado a etiquetado nutricional, ¿cierto? Al ser materia prima, pues no entraría ahí. O sea, esa categoría es solo para consumo directo. En las excepciones para bebidas hidratantes, en el artículo 2, ¿qué pasa si la bebida hidratante tiene azúcar añadido? Lo que pasa es que las bebidas hidratantes, como están todavía reglamentadas con la resolución 2229, específicamente se necesita un aporte de un azúcar para que funcione, por un lado como aporte de energía y por otro lado como transportador de esos electrolitos que se necesitan. O sea, ahí directamente no podríamos eliminarlo y por eso es que se saca pues como excepción la bebida hidratante. ¿Cuáles son ejemplos de azúcares no glucémicos? Pues específicamente mencionamos como azúcares raros están la alulosa, está la trealosa también. ¿Qué otro, Ana María? Bueno, algunas fibras o almidones resistentes que son polisacáridos,
pero que no afectan el índice glicémico, también se consideran como, yo no diría azúcar no glicémico, yo diría carbohidrato no glucémico, sería como el término más apropiado. ¿Cierto? Estamos bien por ese lado, Ana. Ok. Bueno, ¿dónde encuentro el listado de azúcares no glicémico válido para el INVIMA? No existe un listado de azúcares publicado como tal, pero sí se puede justificar con evidencia científica. Vuelvo y digo, no tanto hablemos de azúcar no glicémico, sino carbohidrato no glicémico, que su índice glicémico es menor a 15, ya directamente pues está probado pues que no va a contar ahí. En el caso que el alimento tenga por porción 100 mililitros, se debe colocar las dos columnas. Bueno, no me queda muy clara la pregunta. Es claro que si el alimento es en gramos, viene por 100 gramos y por porción. Si es en mililitros, viene por 100 mililitros y por porción. ¿Ya? ¿Qué dice la resolución para alimentos reconstituidos? Que se debe declarar por 100 gramos, ¿sí? O por 100 mililitros y por porción reconstituida, como tal, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Las regulaciones vigentes para etiquetado en este momento sigue siendo la 5109 para etiquetado general, vigentes, la 333 para etiquetado nutricional. Sabemos que va a haber unos cambios, ¿ok? Bueno, ya contesté lo de los 2 columnas o 3. Nos preguntan, ¿para un alimento reconstituido los valores son para 100 gramos o 100 mililitros? Si la reconstitución es en mililitros, es en porción reconstituida por 100 mililitros. Si la reconstitución es en gramos, es en gramos. ¿Ok? Va claramente esa parte. Según una ¿me puedes escuchar? Ingredientes como maltodextrina, dextrosa, miel, azúcar, son azúcares añadidos. Yo aquí tenía abierto precisamente para decirles el parágrafo específico donde se menciona esa parte. Bueno, o sea, las comparto más adelantico, pero específicamente por allá en la parte de azúcar añadido hicieron este listado completo. La tabla dice ítem de colesterol, la última parte dice que se puede declarar libre de si tiene menos del 10% de energía de la grasa saturada. O sea, ¿qué significa eso? Si ustedes notaron también, la tabla nutricional ya no declara calorías de grasa, declara solo calorías totales. ¿Cómo se hace ese cálculo? Va a ser un cálculo aquí muy redondeado. Si el alimento tiene 100 kilocalorías, ¿sí? Y de esas 100 kilocalorías, 20 corresponden a grasa saturada, entonces no se podría declarar que es libre de colesterol, ¿cierto? Porque me está incumpliendo esta regla. O sea, yo tendría que garantizar que menos del 10% de la energía total del alimento corresponde a grasa saturada para poder hacer esa inclusión adicional de que es libre de colesterol. ¿En qué producto yo puedo declarar que es apto para diabéticos y que es de bajo índice glicémico? En este caso sí se tiene que soportar, o sea, la evidencia científica como tal debe soportarse, no necesariamente con un estudio médico, pero sí con el soporte de qué ingredientes yo estoy incluyendo y que quiero declarar que no son de alto índice glicémico. Pero en este caso, pues, la literatura nos permite como poner ese tipo de información. Obviamente, pues, también declarar que es apto para diabéticos, es claro cuáles son los ingredientes que no son permitidos para consumo para diabéticos. Aquí, de pronto, con la pregunta que me hacen, recuerdo algo que tal vez no le hicimos mucho énfasis, y es que ya se eliminan también todas estas declaraciones que están apoyadas por sociedades científicas o por sociedades médicas, ya pues no quedan por fuera del etiquetado. Listo. ¿Cuáles serán los entes o referentes permitidos para realizar declaraciones de nutrientes? Mencionamos esos 6, Mercosur, FDA, Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia o el ICBF, dos de esos 6 que lo permitan, aunque queda como todavía ese limbo, diríamos ahí, porque lo que mencionó la resolución es específicamente para declaraciones de función de nutrientes. Las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad, que estaban en la 333, y no sé, calcio y osteoporosis, proteína y enfermedad cardiovascular, fibra de enfermedad cardiovascular, ácido fólico, ¿cuál otra?
fitoesteroles, betaglucanos, edulcorantes no cariogénicos salieron de la 810, habría que hacer la consulta específica con la CEAP, o si ya hay un pronunciamiento previo de la CEAP aprobando determinada declaración, pues ese puede ser un referente para hacerlo. Bueno, ya nos pasamos 15 minutos, vamos a tomar el resto de las preguntas que nos hayan hecho, que nos quedan aquí en el chat, para redactar un documentico para podérselo compartir a todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Los invitamos a visitar nuestra tienda online en las dos direcciones, ipf.com.co, essential.com.co, también en nuestras redes sociales, para que estén muy pendientes de nuestros próximos webinars. A todos, muchas gracias. Feliz tarde y que estén muy bien.